En un mundo saturado de ruido, de noticias que caducan en segundos y de imágenes que se desvanecen con un simple deslizar de dedo, ¿queda espacio para lo trascendente? ¿Creerías en un milagro si no apareciera en un vitral antiguo o en las páginas de un libro sagrado, sino en el lugar más inesperado, tu propio feed de Instagram? Lo que estás a punto de escuchar no es una fábula piadosa ni una leyenda de tiempos remotos. Es un eco divino en el torbellino digital de nuestra era, un testimonio de fe tan crudo, tan real y tan palpable que desafía las fronteras de nuestra comprensión y nos obliga a hacernos la pregunta fundamental: ¿dónde terminan los límites de la ciencia y dónde comienza el inmenso poder de la fe? Esta no es únicamente la historia de una curación asombrosa, es el relato de cómo la oración pura y desesperada de un niño pequeño, con la fuerza de un corazón sin dobleces, logró atravesar el velo que separa el cielo de la tierra. Es la crónica de una conexión imposible entre una familia anónima, ahogada en la angustia en un rincón de México, y un joven beato en Italia. Carlo Acutis, un alma luminosa a punto de ser proclamada santa ante el mundo entero. Prepárate para ser testigo de un acontecimiento que ha dejado sin palabras a médicos, que ha conmovido a sacerdotes y ha encendido una llama de esperanza en toda una nación. Un milagro visible, documentado y compartido, que sirve como un faro en la niebla de nuestro tiempo, recordándonos que, incluso en la era de la inteligencia artificial y la exploración espacial, la esperanza, la fe y el amor siguen siendo las fuerzas más revolucionarias del universo. Nuestra historia nos lleva al corazón de México, a la vida de Alexandro. Imagínalo por un momento, un hombre de unos 30 años, de manos trabajadoras y corazón humilde. Un hombre cuya riqueza no se mide en posesiones, sino en los ecos de las risas de sus 5 hijos que llenan cada rincón de su hogar. Su vida es un tapiz tejido con hilos de rutina, trabajo honesto y la sencilla alegría de ver crecer a su familia. Un hombre que, como tantos otros, no busca ser el centro de atención, sino simplemente ser un buen padre y un buen esposo. Pero la vida, en su fragilidad, puede cambiar en un solo instante. La paz de su hogar se fracturó, no con un estruendo, sino con un síntoma insidioso. Una tos que no se iba, un dolor agudo en el pecho, como una garra que le apretaba por dentro, la terrible sensación de que el aire, ese regalo que damos por sentado, ya no era suficiente para llenar sus pulmones. El viaje a través de pasillos de hospital, de salas de espera silenciosas y de miradas compasivas, culminó con un veredicto que cayó como una losa de plomo, un diagnóstico de cáncer de pulmón. Y no era un enemigo cualquiera, era agresivo, de avance rápido, un adversario que, según la ciencia médica, se presentaba como una sentencia casi insuperable. El miedo, una bestia fría y paralizante, se instaló en el corazón de Alexandro. No era el miedo a su propio dolor, ni siquiera a la muerte, era un terror mucho más profundo, el que solo un padre puede conocer, el miedo a dejar a sus hijos. Al mirarlos, veía sus futuros inciertos, sus vidas marcadas por su ausencia. Ese abismo amenazaba con devorarlo todo. Su esposa, un pilar de fortaleza ahora tembloroso, luchaba por contener sus propias lágrimas, por construir un dique de normalidad para proteger a sus pequeños del tsunami de dolor que ya se cernía sobre ellos. Los médicos, con la pesada carga de la honestidad profesional, ofrecieron pocas palabras de consuelo. Sus rostros serios confirmaban lo que sus palabras no se atrevían a detallar por completo: la enfermedad era grave. Y el pronóstico, desolador. La noche cayó sobre esa familia, pero no era una noche común. Era una oscuridad existencial, un túnel sin luz al final. Y sin embargo, en el rincón más profundo de esa oscuridad, una pequeña llama, frágil pero desafiante, se negaba a extinguirse, la llama de la fe. El hijo mayor de Alexandro, un niño todavía en edad,
pero con una madurez forjada a golpes de angustia. No buscó respuestas en la lógica fría de los pronósticos médicos. Su corazón infantil, puro y sin el cinismo de los adultos, lo guió a un lugar más profundo, a la fe sencilla y poderosa que a menudo olvidamos. En sus manos pequeñas, que deberían estar sosteniendo juguetes, sujetó con fuerza una pequeña reliquia, un fragmento conectado con la vida del beato Carlo Acutis, un joven que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el faro de esperanza para toda su familia. Sin comprender del todo la teología detrás de su acto, sin entender la magnitud de la intercesión de los santos, el niño hizo lo que su corazón le dictaba. Se arrodilló, cerró sus ojos con fuerza, como para bloquear el mundo de malas noticias, y con la pureza de quien lo ha perdido todo menos la confianza, comenzó a orar. Su súplica no fue una oración aprendida de memoria, fue un torrente de sinceridad, un grito del alma, nacido del miedo y del amor. Sus palabras, directas al cielo, fueron: Carlo, por favor, sana a mi papá, no dejes que muera, por favor, sálvalo. No había adornos, no había palabras grandilocuentes, era el clamor humilde y desgarrador de un hijo que pedía un milagro. Era la fe en su estado más puro. Y esa noche, en el silencio de esa humilde habitación, algo extraordinario sucedió. El cielo escuchó. La mañana siguiente trajo consigo un cambio que desafió toda lógica. Alexandro abrió los ojos, no con el peso de la enfermedad, sino con una extraña levedad, para asombro de todos, y sobre todo de sí mismo. Se sentía diferente. La pesadez que lo había atormentado durante semanas se había esfumado. La opresión en su pecho, esa lucha constante por cada bocanada de aire, se había disipado como la niebla al amanecer. Los médicos, escépticos por naturaleza y formación, acudieron a revisar las pruebas. Una y otra vez, sus rostros pasaron de la incredulidad profesional al asombro absoluto. La radiografía, la tomografía, todos los estudios que el día anterior mostraban una realidad terminal, ahora contaban una historia imposible. El tumor se había encogido de forma inexplicable y, en cuestión de horas, había desaparecido por completo. No había explicación médica, no había tratamiento que pudiera lograr tal efecto en tan poco tiempo. Se vieron obligados a firmar los informes reconociendo su incapacidad para explicar lo ocurrido. Sus rostros eran un poema de asombro, confusión y un profundo respeto ante algo que superaba por completo la razón humana. La esposa de Alexandro, con lágrimas que esta vez eran de pura gratitud, escribió en sus redes sociales un mensaje que se volvería viral, un estandarte de fe en el mundo digital. No hay una razón médica para lo que pasó, pero nosotros sabemos exactamente quién escuchó nuestras oraciones. La fe, una vez más, en un mundo que a menudo la desprecia, había demostrado su poder inquebrantable. La gratitud que inundó a la familia de Alexandro era demasiado grande para contenerla en las paredes de su casa. Sabían, con una certeza que brotaba del alma, que este milagro no les pertenecía solo a ellos, era un regalo que debía ser agradecido en su fuente. 3 meses después, con el corazón rebosante de un asombro que no disminuía, empacaron sus maletas, no para unas vacaciones, sino para una peregrinación. Cruzaron el océano, un viaje que antes parecía imposible, con un único destino: Asís, en Italia. Su objetivo era arrodillarse ante la tumba de Carlo Acutis, el joven beato que, estaban convencidos, había llevado la súplica de su hijo directamente ante el trono de Dios. Imagina la escena. Allí, en la quietud de ese santuario dedicado a la fe, la familia entera se arrodilló frente a la urna de cristal que contiene el cuerpo de Carlo. Un adolescente vestido con jeans, una sudadera y zapatillas deportivas, que parece simplemente dormir, un santo del siglo XXI.
cuya normalidad es precisamente lo que lo hace tan extraordinariamente cercano. No hubo grandes discursos ni oraciones elaboradas. Solo un silencio elocuente, lleno de lágrimas de gratitud, de oraciones susurradas y de una profunda conexión espiritual que trascendía las palabras. Alejandro, el hombre que había vuelto a nacer, se acercó al cristal y, con una emoción que le quebraba la voz, susurró: «Gracias, Carlo, gracias por devolverme la vida». Ese momento fue el cierre de un capítulo milagroso, pero también el inicio de una reflexión más profunda. Una pregunta que resuena en todos los que escuchan esta historia: ¿quién era realmente este joven que, desde el cielo, parecía mover el mundo con su fe? Carlo Acutis nació en Londres en el año 1991, pero su vida floreció en Milán. Vivió solo 15 años. Una vida corta, sí, pero vivida con una intensidad y un propósito que muchos no alcanzan en 80 años. Para sus amigos, era un chico normal, un genio de la informática, amante de los videojuegos, la pizza y el fútbol. Un joven con un humor sincero y una alegría contagiosa. Pero en su interior, lejos de la vista de todos, ardía un fuego silencioso y poderoso, un amor profundo, personal y genuino por Jesús en la Eucaristía. «La Eucaristía es mi autopista al cielo», dijo una vez. Y no era una simple frase bonita, era el mapa de su vida. Asistía a misa cada día, rezaba el rosario sin falta, y dedicó sus extraordinarios talentos informáticos no a buscar fama o fortuna, sino a crear un archivo en línea, una exposición virtual para documentar todos los milagros eucarísticos conocidos en el mundo, con el único fin de compartir la verdad de la presencia real de Jesús. Mientras otros adolescentes de su generación buscaban me gusta y seguidores, Carlo buscaba a Dios. Su verdadera misión era vivir cada momento en la presencia de Dios y compartir ese amor a través de pequeños gestos de servicio y humildad. Nos dejó una frase que es un desafío para nuestra cultura: todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo se negó rotundamente a ser una fotocopia. Aspiraba a ser la mejor versión de sí mismo ante Dios. Un ejemplo vibrante de autenticidad, sencillez y amor. Su vida es un testimonio luminoso de que la verdadera grandeza no reside en los logros materiales o en el reconocimiento del mundo, sino en la fidelidad silenciosa a la vocación que Dios nos ha dado. La curación de Alexandro, médicamente inexplicable, ha dejado perplejos a los doctores. Pero no es un caso aislado. Desde su beatificación, llueven historias y testimonios de todo el mundo. Personas que, enfrentadas a la enfermedad, la desesperación o la pérdida, han recurrido a la intercesión de Carlo y han encontrado esperanza, sanación y gracia. Se le conoce ya como un poderoso intercesor para nuestro tiempo. Por esta acumulación de gracias y milagros, la Iglesia ha tomado una decisión trascendental. El 7 de septiembre del año 2025, Carlo Acutis será oficialmente declarado santo. ¿Qué dice la estructura oficial de la Iglesia? El Vaticano. Sobre este milagro específico en México, hasta ahora, no hay una declaración oficial que confirme una investigación formal. Y esto no es por indiferencia, es por prudencia. Los procesos canónicos para reconocer un milagro son, por necesidad, estrictos, metódicos y lentos. Se requiere un panel de médicos, a menudo no creyentes, teólogos y expertos independientes para examinar cada historial médico, cada testimonio, cada detalle de la cronología. Solo cuando se demuestra, más allá de toda duda razonable, que una curación fue instantánea, completa, duradera y científicamente inexplicable, la Iglesia la considera un milagro. Aquí vemos el fascinante contraste, la cautela y el rigor de la institución frente a la certeza inmediata y transformadora del corazón que ha vivido el milagro. Es posible que la historia de Alexandro algún día se añada a esa lista oficial.
pero para él y su familia. La verdad no necesita un sello ni una investigación. El milagro ya ocurrió, y ha reescrito sus vidas para siempre. Y aquí es donde la historia de Alexandro deja de ser suya y se convierte en un espejo para todos nosotros. Es una señal, una puerta abierta a algo más profundo. Él fue sanado de una herida visible, diagnosticada y registrada en informes médicos. Pero, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros llevamos heridas invisibles en el alma? Heridas que no aparecen en una radiografía, pero que pesan en nuestro corazón y en nuestra mente. El miedo crónico al futuro, la culpa por errores del pasado, la soledad que se siente como un frío perpetuo, la ansiedad que nos roba el aliento, la desesperanza que susurra que nada va a cambiar. Esos sentimientos que nos invaden y nos hacen dudar si Dios realmente está cerca, o si se ha olvidado de nosotros en medio de nuestras batallas silenciosas. Ese dolor, esa lucha interna que tantos llevamos en secreto, es real y es válida. Pero este milagro, la historia de Alexandro y Carlo, se eleva como un faro para gritar un mensaje poderoso y claro a través de las sombras: no estás solo. Dios sigue caminando contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada oración no dicha y en cada suspiro de fe. Por eso, hoy, la invitación no es solo a escuchar una historia bonita, es una llamada personal para ti. No se te pide que entiendas todos los misterios de la fe, sino que dé un pequeño pero significativo paso. Acude a Carlo, pídele ayuda. No necesitas palabras perfectas, ni una fe inquebrantable, ni oraciones elaboradas. Solo necesitas rezar con la confianza y la sencillez de aquel niño que, con una reliquia en sus manos y el amor por su padre en el corazón, se atrevió a pedir un imposible. Esa misma confianza, esa fe del tamaño de una semilla de mostaza, es más que suficiente para abrir las puertas del cielo y recibir la ayuda que tanto necesitas. Si esta historia ha resonado en alguna parte de tu ser, no permitas que la emoción se desvanezca como tantas otras cosas. Permite que esta semilla de esperanza eche raíces en la tierra de tu corazón. Te invito a que te detengas. Solo por un instante, deja a un lado lo que estés haciendo. Si puedes, cierra los ojos, respira hondo, y con el corazón abierto, con humildad y confianza, acompáñame en esta oración. Oh Dios, Padre amoroso y misericordioso, fuente de toda vida y de toda esperanza, te damos gracias por el hermoso y luminoso don del beato Carlo Acutis. Una luz brillante para la juventud de nuestro tiempo y una voz de consuelo para los corazones necesitados. Tú que llenaste su joven alma con un profundo y ardiente amor por tu Hijo Jesús, haciendo de la Santa Eucaristía el camino que lo condujo directamente a tus brazos en el cielo. Tú que le diste a María, la Madre de Jesús, como compañera constante y estrella guía, a quien él honraba cada día con el rezo del Santo Rosario. Ahora, Padre, en nuestra necesidad, te pedimos humildemente que escuches su oración por nosotros. Mira con misericordia a los pobres, a los olvidados, a los que sufren en cuerpo y alma, a quienes él sirvió y amó con tanto cariño en su corta vida. Y concede, si es tu santa y perfecta voluntad, la gracia que yo, en mi debilidad, te pido hoy por la poderosa intercesión de Carlo. Señor, te pedimos que renueves nuestras fuerzas, llena nuestras vidas de alegría, propósito y una paz que el mundo no puede dar. Que la historia y el ejemplo luminoso de Carlo Acutis nos recuerden siempre que tú estás cerca, que eres inmensamente bueno, y que nunca, jamás, abandonas a quienes te buscan con un corazón sincero. Que Carlo, con su sonrisa llena de fe y luz, siga brillando entre nosotros como un santo en tu santa iglesia, glorificando tu santo nombre por siempre y para siempre. Amén. El mayor milagro no es siempre una sanación física que desafía a la ciencia. A veces, el milagro más profundo es la transformación silenciosa de un corazón que vuelve a creer.
Es el perdón que llega a un alma endurecida por el rencor. Es la esperanza que renace de las cenizas de años de silencio y oscuridad. Eso, también, es un milagro. Es la prueba irrefutable de que Dios todavía trabaja en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser. Te hago esta invitación final: no cierres este momento. Comparte esta historia. Conviértete en un portador de esta luz. Compártela con alguien que esté sufriendo. Alguien que haya perdido la esperanza. Alguien que se pregunte si todavía ocurren milagros en este mundo. Hazle saber que no está solo. Que la ayuda divina está a un suspiro de distancia. Y que la santidad no es un sueño inalcanzable para unos pocos elegidos, sino una llamada universal para todos los que creen. Porque, al final, la mayor prueba de que Dios sigue haciendo milagros en el siglo XXI no está en los libros ni en los archivos del Vaticano. La mayor prueba eres tú, y la historia de fe, lucha y esperanza que estás escribiendo, día a día, con tu propia vida. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Tu presencia y tu escucha significan mucho. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que podamos seguir compartiendo juntos contenido que te motive, te inspire y alimente tu alma. Nos vemos en el próximo encuentro.